Muchas gracias, muchas gracias. Y La cocina, director Alonso Ruiz Palacios, cuya premier mundial tuvo lugar en la edición número 74 de la Berlinale y estrenando en México como parte de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Su trabajo ha sido reconocido ampliamente entre el gremio y con la crítica especializada. La cinta Asfixia, directora Kenia Márquez, que protagoniza, le ha hecho acreedor a una nominación a las Diosas de Plata como Mejor Coactuación Masculina 2020 y al premio Ariel en la misma categoría 2020. Una película de policías del director Alonso Ruiz Palacios es otro de los títulos que ha marcado la carrera de Raúl, haciéndole acreedor de su segundo premio Ariel en la categoría Mejor Actor en 2022. Su tercera estatuilla negra llega con el Norte sobre el vacío, de la directora Alejandra Márquez Abella, en la categoría de coactuación masculina en 2023. En televisión lo hemos visto en proyectos como Crónica de Castas, Canal 11, Club de Cuervos, Netflix. Se vale gritar, se vale gritar. Qué bueno que pudieron ver la película. Esta es una película que se filmó en el 2022 más o menos en los estudios Churubusco. Se filmó la mitad aquí en México y la otra mitad en Nueva York. Todo el interior es la construcción de un set cinematográfico en el Foro 8 de los Churubusco. Toda la cocina es un set y todos los exteriores suceden en Nueva York. Pues nada, esta es una película que yo creo que ha representado uno de los retos más fuertes de mi carrera. Yo no hablaba casi nada de inglés cuando empecé el proceso de la película. Tuve que aprender a hablar inglés para la película y ha sido una de las cosas más aterradoras que he experimentado en la vida. Porque el inglés no se me pegaba con nada, ¿no? Y sí lo he estudiado varias veces. Fue hasta este proceso de terror que pude acceder a esta lengua y que creo que era muy importante para el director en materia de el carácter del personaje y lo que significa para Pedro el inglés. Es un elenco internacional, también hay otro tlaxcalteca en el elenco, no sé si lo pudieron identificar, que es José Luis Pérez Hernández Huicho, a quien pido un muy fuerte aplauso. Además es muy curioso porque Huicho fue mi primer maestro de teatro en el Cobat 19 de San Cosme Xalóstoc. Y luego él me recomendó entrar al Centro Universitario de Teatro. Entonces yo me fui a la UNAM a hacer el examen, me quedé y ya estando dentro, antes me preparé también con Gloria Mirabete en Apizaco, Tlaxcala, en La Libertad, en el grupo Tlaloque, que pues era un grupo, no sé si todavía existe el grupo Tlaloque, pero bueno, era un grupo bien chido de gente que hacía teatro. Ya no existe el grupo Tlaloque, dicen por ahí. No, querido doctor. Ahí está Lilian Hilda Serrano, para quien les pido un fuerte aplauso también. Ella también fue una de las maestras de teatro. Bueno, entonces me recomendó irme al CUT, yo me fui al CUT y luego ya estando en el CUT le dije yo a él, oye, pues tú también deberías entrar al CUT, así que él entró al CUT después de mí y luego en la última puesta en escena con la que yo me gradué fue justamente con La cocina, en teatro primero. Lo están haciendo y que se les va la vida en defender su puesto de trabajo no me es ajeno. Nunca trabajé en cocina de manera directa, pero fui mesero varias veces, fui maderero, serigrafista, electricista, plomero. Entonces tengo muy claro lo que es rifártela para sobrevivir en la vida. Y creo que eso es básicamente lo que está pasando Pedro en la película, ¿no? Y aparte también tengo mucha familia del otro lado, en el norte, que ha tenido que emigrar para sobrevivir, y luego aparte yo también tuve que emigrar a la Ciudad de México para poder perseguir lo que yo quería, ¿no? Que si hubiera habido una carrera de teatro aquí, de actuación, yo me hubiera quedado aquí definitivamente, no hubiera salido del estado, ¿no? Porque me la pasaba muy chido aquí, la neta, y siento que en ese momento el grupo Tlaloque por lo menos estaba muy fértil y hacíamos cosas muy bonitas, ¿no?
Entonces, pues nada, como que ¿de dónde saco eso? Pues de la fuerza trabajadora. Y luego también hicimos un trabajo de investigación muy fuerte. Estuvimos yendo a varias cocinas, sobre todo en la Ciudad de México. Nos dejaron entrar a varias cocinas del Italianis y del Cheesecake Factory y de el Café Tacuba. Hicimos como distintos tipos de cocina para ver cómo se comportaba la gente. Evidentemente, cuando llegábamos nosotros, le bajaban como al grado de estrés y de leperadas que se gritaban en la cocina, ¿no? Pero la gran mayoría de chefs a los que entrevistamos nos decían que era indispensable y necesario que se subiera el tono justo a la hora de hablar, y pues porque es casi de vida o muerte, y luego pues es la hora pico en la cocina, y entonces la gente se pone muy loca cuando no come por obvias razones, ¿no? Entonces hay algo ahí muy dramático en las cocinas. Entonces pues todo eso es lo que me lleva a ese tipo de interpretación. Pues primero, la época no está definida, justamente es una intención de dirección. Desde el principio estuvieron explorando muchas posibilidades, y pues pasa esta cosa con ciertas películas que luego, al mostrar la tecnología envejece muy rápido. Entonces pues como que Alonso quería situarla en un lugar bastante ambiguo. Yo nunca entendí por qué. Eso es algo que cuando vean al Alonso pregúntenle por qué esta temporalidad, ¿no? Más allá de eso, de si la tecnología envejece o no rápido. Y luego lo otro era de Pedro, ¿por qué se calienta tan rápido? ¿No? Sí. Pues también, si ustedes observan, cada uno de los puestos de la cocina tiene su propio carácter. Es decir, quien se dedica a los postres es como mucho más lento, porque el ritmo de los postres es distinto, porque se tiene que esperar a que la primera capa de pastel se eche, y Pedro se dedica a la parrilla. Pedro es puro fuego. Y justamente cuando estuvimos investigando, muchos de los chefs mexicanos que están en Nueva York, la gran mayoría de Puebla, que se dedican a la parrilla, suelen ser unos hijos de muy complicadas personas, ¿no? Digámoslo de esa manera, ¿no? Y luego también está una cosa todavía mucho más filosófica, que es que Pedro, a diferencia de cómo se han narrado los migrantes en la historia del cine, es la primera vez que empieza a sentirse incómodo, porque es la primera vez que se empieza a considerar una persona. Si ustedes lo saben, a las personas mexicanas en el extranjero se nos considera excelentes trabajadoras. Y eso está muy chido, la verdad. Sí somos personas que trabajamos mucho, pero eso encierra una cárcel, porque entonces no puedes permitirte ni siquiera ser mala persona. Y a veces las personas complejas tenemos malos días y estamos de mal humor, y estar enojado también es parte del paquete del ser humano, ¿no? Y Pedro, por primera vez en la historia del mundo migrante, se permite decirle a un gringo de tú a tú, pues ¿cómo ves que no? En su idioma además, ¿no? Entonces eso lo convierte del personaje de migrante, trabajador, woodworker, a persona compleja que incluso se puede permitir ser una mala persona a los ojos del sistema, que te quiere callado y en silencio y ordenado y trabajando un montón. Y luego sí era cerveza, sí efectivamente no se les permite, ¿no? Pero hay mucha droga y mucho alcohol y mucho vicio en las cocinas, sobre todo en las cocinas industriales en Nueva York, pero en general, ¿no? Es un ritmo de trabajo tan fuerte, y luego además el calor dentro de esas cocinas es insoportable. Y eso es algo que Alonso sí, desde el diseño de producción, hizo, ¿no? Él metió unas lámparas que eran las que estaban acá, que eran justamente muy dramáticas a nivel de fotografía, pero luego además sí calentaban la cabeza. Entonces había algo muy, muy metódico de estar ahí dentro de la cocina con un calor terrible, y luego todo en la cocina es funcional. Le abres a la llave, sale agua, le prendes a la estufa, sale fuego. No había nada, no hubo ningún VFX después, todo era pues en tiempo real, ¿no? Entonces, el sistema capitalista, patriarcal, opresor en el que nos encontramos, ¿no? Pero sí podemos hacer que el sistema se salga de nosotros.
Entonces, entendiendo que podemos coquetear con el sistema, tenemos que ir a trabajar, tenemos que comprar una ropa, al comprar una ropa o un aparato electrónico, ya estás dentro de una cadena de producción que en algún lugar del mundo está oprimiendo a alguien, ya sea de forma laboral, ya sea de clase o de raza o de género, de forma interseccional, ¿no? Entonces, Pedro para mí fue como una especie de purgante, como una especie de pastilla que te tomas para terminar de expulsar el sistema que está dentro de ti. Y el sistema es muchas cosas. El sistema es pues aquello a lo que tú estás permitiendo en tu vida para que pasen por encima de ti. Eso para mí es el sistema. Y hay un montón de sistemas y hay un montón de capas del sistema, ¿no? El sueño cinematográfico se parece mucho al sueño americano. No me gusta decirle americano porque ya vieron en la película que América es todo el continente, ¿no? Y ya basta de decirles americanos a los estadounidenses o a los gringos, ¿no? Son gringos. O como dicen por ahí también, euroamericanos, ¿no? Que les enoja muchísimo. Pero bueno, son gringos. Americanos somos todos. Entonces, bueno, como hay muchas formas de sacar el sistema de tu interior, pero Pedro me regaló un espíritu de lucha que pues yo siempre había tenido, pero no me había atrevido a usar mi voz política de una forma pues más vocal, ¿no? Ahora estamos frente a un genocidio terrible, entonces pues decirlo de forma franca y decir muerte al sionismo y viva Palestina siempre hasta el final de los días, ¿no? Entonces me quedo con ese espíritu de Pedro de romperlo todo para hacer la revolución, cualquiera que esa sea, por lo menos interior. Y luego a nivel más introspectivo, pues no fue fácil crear a Pedro, fue muy doloroso, porque yo también estoy persiguiendo un sueño, o estaba, el sueño ha ido cambiando, yo empecé haciendo teatro, cuando yo hacía teatro en las plazas, en la feria, compitiendo contra la bocina de enfrente, era suficiente con que un espectador se llevara el mensaje a su casa. Después, cuando empecé a hacer cine, empezó como la ansiedad de las grandes audiencias y de los grandes números. La cocina me vino a recordar que en mi caso mi viaje artístico es más la calidad que la cantidad. Y estoy bien con eso. Por eso amo tanto que haya tantas personas en esta sala en Tlaxcala. Pero en realidad si estuviera la mitad o hubieran 10 personas, sería igual de potente para mí, porque el mensaje no importa la cantidad de personas, sino que sea algo chido para ti, ¿no? Por ejemplo, esto es mi trabajo, ¿no? Que lo dice Pedro varias veces, este es mi lugar, tú eres la mesera, yo soy el cocinero. Como llegar a ese momento en la vida, en lo que sea, ya sea tu coche, sea tu casa, tu familia, esta idea de llamar a algo tuyo, me parece que encierra un gran dolor que tiene mucho que ver con el materialismo y el narcisismo en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Creyendo que las cosas materiales pueden sustituir a las cosas pues no materiales y espirituales, ¿no? Entonces, dolor, yo creo que una de las grandes lecciones también de esta película es que hay que dejar a los hombres llorar, hay que dejarlos sentir el dolor. Pero el sistema está detrás de Pedro diciéndole, regresa a trabajar, cuando a él le acaban de romper el corazón y está en medio de la cocina con el corazón roto, llorando. Lo que tendría que pasar es que le dieran chance de que se salga a abrazar un árbol, a acostarse en el pasto, a llorar, porque es un hombre que le acaban de romper el corazón. Pero no, el sistema lo vuelve a poner en su lugar y le dice, regresa a tu puesto, y al regresar a tu puesto, pues se le vuelve el corazón de piedra, y un corazón de piedra eventualmente, o una de dos, o te mata o explota. Entonces eso es lo que termina pasándole a Pedro, que no hay ese contacto con sus emociones, que era el dolor, que es algo muy natural y muy humano, pero el sistema no se lo permite, ¿no? Porque es un hombre que tiene que sostener un puesto y tiene que mantener a su familia en México, y aparte tiene que pelearse con el Max, y aparte la mujer de sus sueños, que era lo que le confirmaba su hombría, le acaba de decir que ya tiene un hijo de alguien más.
Entonces, que sí, efectivamente no quería un hijo de él. No sé si recuerdan esta cosa de que para ser hombre escribe un libro, planta un árbol y ten un hijo, ¿no? Pues casi Pedro estaba siguiendo ese guión al pie de la letra y no se le cumplió. Entonces eso implica un duelo terrible, pero pues el sistema no le permite adolecerse y lo obliga a ser una máquina. Y entonces pues explota. Es una cosa bien compleja, o sea, de Pedro realmente no lo sé. Como que siento que cuando estábamos filmando el final de la película, que además Alonso muy inteligentemente la filmó de forma cronológica, entonces estábamos en el final del rodaje y estábamos en el final de la película al mismo tiempo. Ya se habían ido los gringos, ya no había, la mitad de la cocina ya la habían empezado a destruir, ¿no? El refrigerador ahí donde pasa la escena de la carne fría, ¿no? Donde pasa la escena de la carne fría, ya no era refrigerador, ya abrías esa puerta y era el Foro 8 de los Churubusco. Entonces había una cosa muy rara de estar interpretando una realidad que durante meses estuve ahí metiéndome en el foro, pues que ya se le veía como el cierre al monstruo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya se veía la escenografía, se sentía el cartón, el triplay, olía horrible, porque todo lo que me echo encima era comida real. Entonces, para que hubiera continuidad, pues todo lo dejaban así, por lo menos una semana no se tocó. Entonces era asqueroso, era asqueroso. Entonces como que yo ya estaba muy cansado, me fracturé un dedo, me contracturé el cuello, me salió una hernia en las cervicales por todas las caídas. O sea, estuvo fuerte emocionalmente, fue muy duro. Yo, Raúl, en ese momento lo que deseaba era que me escupiera el rayo alienígena en mi cama para dormir y descansar y olvidarme de esto por lo que yo había pues migrado, mi sueño, Alonso Ruiz Palacios, mi maestro y el maestro, ¿sabes? Como todos los ciclos que se estaban cerrando según yo espiritualmente, en realidad me tenían con el cuerpo enfermo, muy lastimado y al mismo tiempo muy feliz de estar interpretando la vida de un personaje como Pedro. Entonces como que mi cansancio era al mismo tiempo el cansancio de Pedro. Entonces, pues eso, como que siento que el deseo de Pedro, tanto el deseo como Raúl, era dejar de trabajar y volver a ver el cine como un sueño y no como un trabajo en el que me están explotando. Porque me estaban explotando. También me la pasé bien, ¿no? No estoy diciendo que solo fue explotación. Pero la vida tiene ingredientes complejos. Las situaciones no nada más son de una sola cara. Y todo el mundo podría jurar, pero es que estabas filmando el final de la película de tu vida. Pues sí, pero al mismo tiempo la película me estaba costando la vida. No sé si eso vale. Yo no creo que ninguna película valga para que pase por encima del bienestar emocional, físico de nadie. Entonces, pues eso, como que sí fue una abducción literal Además, cuando me lesioné el cuello, entré en pánico, se me nubló la vista, entonces me llevaron al hospital de emergencia, del set, y entonces después del hospital me llevaron a mi casa, y entonces yo llegué a mi casa y me metí a mi cama, y de repente me di cuenta de que tenía el vestuario, y entonces dije, ¿hasta qué grado estoy dejando entrar al personaje incluso a mi propia cama? No sé, esto está muy confuso. No sé si esto es actuar, no sé si esto esté bien. Ahora veo el final de la película y digo, está bien chido, ¿no? Se ve bien, o sea, está muy bien porque sí hay una especie de inmolación del personaje y al mismo tiempo del actor. Y entonces es una cosa ahí muy metafísica de cómo funciona la actuación o cómo yo he entendido la actuación siempre. Pero esta película me regaló mi libertad. Me dio la posibilidad de volver a llamar al trabajo, trabajo, y a mis sueños, mis sueños. Y a veces coinciden, pero también hay derechos laborales, también hay una jornada
Hay un contrato colectivo, hay un sindicato, hay una materialidad en la que hay que atender cuando llegas a una edad madura de decir, no, a ver, espérense, a los gringos les pagaron el triple que a mí. Pues nomás por el puro sindicato. Ni siquiera fue una cosa de la producción. Fue nomás por el puro sindicato, el ANDA contra el SAC. Ya estábamos en una desproporción. Ya ni hablemos de la coestelar estrella hollywoodense, ¿no? Que eso ya son palabras mayores. Que sin ella no hubiera habido inversión. Entonces, son un montón de cosas que de nueva cuenta nos ponen enfrente la relación bilateral, políticamente hablando, de México-Estados Unidos. Entonces, esta película me abrió los ojos de no, a ver, espérense, no, todo esto es muy político. El arte no puede estar flotando en la nada. Pedro me regaló la posibilidad de volver a llamar trabajo, y entonces pues, situarlo en un lugar material y entonces ver cuáles son las condiciones sociales, económicas con las que estamos filmando en México. Y entonces empezar a levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, es injusto, ya basta. Entonces, yo parezco líder sindical en todos los sets, porque llega la gente y entonces le pasa así como el paquete de llámale a este delegado de la ANDA que te va a dar y tus horas extras y pide que te lleven a tu casa y así yo empiezo pues porque en el fondo yo vengo desde ese mismo lugar. ¿Cómo voy a mirar hacia otro lado ya estando arriba? Para mí no tiene sentido. En una política del terror terrible de este cheto horroroso, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que esté en contra del derecho de las personas a migrar y de que haya personas que vean su futuro en otros países. Eso es completamente válido y si tú quieres moverte de tu lugar de nacimiento, hazlo, eres completamente libre de hacerlo. La cosa es que justo es un derecho humano migrar y no deberían estar estos filtros que son más por raza, por clase. Entonces, pues yo estando allá me di cuenta de que justamente pues nunca me iban a tratar de igual a igual y yo no tuve que cruzar el desierto. Yo fui con una visa de trabajo, Alonso fue con una visa, a Ana Díaz, que es Sanborns, Estela, a ella no le daban su visa y ya teníamos todo, tenía todos los papeles. Estaba la producción gringa, la producción mexicana, todo. Y por ahí quedó flotando un mail que... Y luego cuando la película no se filmó en tiempo real como se tenía planeado porque a Ana no le dieron su visa. Y entonces estuvo a punto de perder el papel. Y todo eso es puro racismo. Nada más que racismo. ¿Qué es el sueño americano? No es otra cosa más que nombrar de otra forma a la necesidad de Estados Unidos de tener mano de obra, porque ellos no saben trabajar. Y sin nosotros no son nada. Sin la mano de obra mexicana, que es de las mejores manos de obras que existen, más allá de lo que les decía hace rato del buen trabajador o no, trabajamos muy bien en México, somos muy cabrones trabajando. Entonces también es hora de empezar a vernos como lo que realmente somos, muy buenos trabajadores, y empezar a echar a andar este país con la fuerza trabajadora que tiene. Ahora, si te tienes que mover porque te están pagando unos dólares más, pero tampoco es que ganen más, pero luego tienen que pagar un montón de dinero allá, y entonces de alguna forma solo migras y ganas para mantenerte y sobrevivir allá, y quedas atrapado entre lo que mandas, entre la renta que pagas, y luego ni siquiera pueden salir a la vida normal. Como que replican los pueblos de México, se replican allá, y entonces solo te ves entre los mismos compas. Hay gente que nunca sale de su casa. Yo apenas platicaba con una amiga de mamá en el pueblo, y ella me decía, estuve 18 años en Estados Unidos, y los 18 años no vi más que las 4 paredes. Porque me daba miedo el inglés, porque todo está bien lejos, porque allá no hay transporte público, no hay como que te tomas el colectivo y no, ahí todo el mundo tiene que tener coche. Y todo eso es el neoliberalismo horroroso que estamos intentando combatir en México.
Pero luego sí hay una cosa de que en realidad se dice que en Nueva York puedes comer comida china, comida italiana, comida japonesa y todas son poblanas. Porque todos son poblanos, la gran mayoría son poblanos, sobre todo en Nueva York es donde más poblanos hay trabajando en cocinas. Entonces sí, tú entras a una cocina en Nueva York y se habla puro español y escuchan Los Temerarios. Y entonces sí es como cruzar la frontera, ¿no? Y luego, pues sí, esta película es una metáfora de cómo funciona la sociedad en realidad. Y es verdad lo que dices, pero yo sí siento que a diferencia de Max, Max no está siendo racializado. El indígena maya sí, el indígena seri sí, en su propia tierra. Por eso hay una cosa de que no pueden tener los puestos. En Estados Unidos sí tienen los puestos, nomás que no los quieren. Y luego también está la cosa de que también hay gente pobre, nomás que nadie lo dice. Y Max es una de esas personas pobres, mal llamadas redneck, ¿no? Que son como justo los gringos pobres. Que Max, pues muy libre no es. Lleva 8 años metido en esa cocina y si tanto le pesa, que se vaya. Pues no, porque también tienen que vivir de algo, ¿no? Pero él no está racializado, funciona de una forma diferente, creo yo. Y sí, sí es una gran metáfora. Y luego, todo lo que es industria es voraz. Entonces, mientras la cocina esté metida en la dinámica de la industria, se acabó lo humano y se acabó lo orgánico porque se automatizan los procesos. Entonces, estas cocinas que son estas trampas para turistas no pueden permitirse para nada el momentito en el que el vaporcito, no, esto tiene que ver con todo menos con la comida. Por mi herida de abandono, básicamente, ¿no? Porque pues yo me quería parar frente a un grupo de personas a que me aplaudieran. ¿Qué más ego roto que eso, ¿no? Y la verdad es que cuando yo le di chance a hablar a mi herida en las distintas puestas en escena y películas que he hecho, me curé. Entonces cuando me curé dije, no sé si quiero seguir actuando. O no sé si quiero seguir actuando desde el mismo lugar. Tal vez tengo que reaprender. Ahora ya no ando sangrando en los escenarios. Ya entiendo que se puede ficcionar la herida y que hay investigación. Y ahora sí, actúale, ¿no? Antes nomás era estar ahí como abierto en canal, dejando ser y que pasaran a mirar lo que había en el interior. Ahora digo, no, espérense, yo no sé si quiero que vuelvan a pasar aquí al interior. Entonces, pues eso, como que creo que es una pregunta que se renueva constantemente. Afortunadamente, yo no digo que sea mi camino ya. Ahora estoy dando clases, estoy escribiendo, pinto también. Entonces siento que hay muchos caminos, pero a lo mejor el destino es el mismo y el destino es lo humano. Y siempre que tenga yo el destino, lo humano como destino, no importa cuál de los caminos elija, lo humano va a estar ahí. Y para mí eso es lo artístico, ¿no? Como ese diálogo con lo humano. Creo que en esta maquinaria tan cruel que es la cocina, lo único que Pedro logró fue una pausa. Nada más, en términos musicales, rítmicos, todo lo que logró fue que se pausara el sistema. No lo mató, solo lo pausó. Y si se dan cuenta en la película, cuando el sistema se pausa, florece la humanidad. Y es cuando se pueden permitir preguntar, ¿cuál es tu sueño? Entonces, al final de la película, le da la oportunidad a todos los otros trabajadores de irse más temprano, un día, hacer una pausa, y a lo mejor alguno de ellos ya no regrese. Y eso es todo para ustedes también, ¿no? No para que dejen sus trabajos. Pero capaz que sí. No lo sabemos. A lo mejor te espera un trabajo peor o uno mejor, ¿no? Creo que el sueño lo dice Pedro en la película. Lo dice nomás que en un momento en el que la atención está en otro lado. Pero él dice literalmente cuál es su sueño. Lo dice en el congelador.
O sea, todo ese monólogo que nadie atendió y que nadie escuchó por estar viendo la carne congelada, ¿no? Pero ahí dice literalmente ese sueño. Yo no sé, yo también tengo, ese es el sueño que él dice verbalmente. Pero yo, que soy el actor que lo interpretó, sigo sin saber qué es lo que quería Pedro. Yo tengo tantas versiones. Creo que lo que quería era parar, descansar. Lo que quería era que lo llamaran ser humano. Lo que quería era que su papá lo reconociera. Lo que quería era conquistar a la mujer, convertirse en hombre. Lo que quería, no lo sé. Yo puedo decir lo que quiere Raúl. Y lo que quiere Raúl era parar en ese momento, ¿no? Detener la maquinaria para descansar y regresar a su cama, a terapia y a pintar y ver crecer la hierba y tener su plantita en la cabeza. Nada más, ¿no? Entonces más bien creo que te lo dejo a ti y que ojalá en algún punto de tu vida, en tus distintos trabajos o en tu vida misma digas a tus 60 años, no manches, ya sé qué era lo que quería Pedro. Para él fue solo un brote psicótico para salir de su dolor y romperlo todo. En realidad es un hombre bien egoísta. Al día siguiente va a ir y va a intentar conquistar otra gringa más y se acabó la discusión. Pero cuando Estela le sonríe de esa forma, es como un, órale, va, ¿no? Como tu sacrificio ha valido la pena. Que es esta otra cosa como de volver a creer en estas ideas de revolución. Durante mucho tiempo los mesías se sacrificaban para salvar al grupo, y ahora en el sistema en el que nos encontramos es el grupo el que se está sacrificando para salvar al individuo, y eso tiene que volver a cambiar. No puedes sacrificar a todo un pueblo por salvar a uno. No puedes sacrificar a todo el mundo porque una persona tenga todo el poder y todo el dinero. Está mal, la balanza está mal. Tenemos que volver a reconocernos como grupo y decir, no, ya basta. Entonces, creo que esa sonrisita de Estela es como, no sé qué, pero chido, carnal.